Muy bien, habíamos presentado a nuestro invitado, José Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes, a propósito del Reinfo y de las protestas que hemos visto en los últimos días por parte de los mineros que se oponen a que haya finalmente un término de este registro el 31 de diciembre de 2025. El ministro ha dicho que tranquilos, que no ha instado a los protestantes a levantar sus actos de presión. Pero, ¿qué se puede decir desde la Asociación de Contribuyentes sobre este tema? A ver, número uno, gracias Fernando Maila, como siempre, por el espacio. Antes de empezar con el tema de Reinfo, creo que hay dos puntos que hay que mencionar como Asociación de Contribuyentes. El primero es que estamos absolutamente indignados, escandalizados con la subida, el aumento de sueldo de la Presidencia de la República. Nos parece que esto no tiene ningún tipo de sustento técnico y hay que mencionarlo claramente, porque estamos en un medio que llega a todo el país y no es correcto que en este momento, con la situación del país difícil que se vive, la presidenta haga algo de esta naturaleza. Y lo segundo, que si tanto hablan del déficit fiscal y de la falta de dinero y recaudación en el Estado, ¿cómo es posible que empiecen a gastar más en estas cosas, ¿no? Entonces creo que esa es una mención rápida sobre este tema desde la Asociación de Contribuyentes que me permito hacer antes de entrar al tema central. Finalmente, los contribuyentes, lo que aportan los contribuyentes es desde donde se financia todo el gasto del sector público. Sí, y hablan de déficit fiscal y tienes a la SUNAT que ahora va a revisarte hasta el YAPE. Entonces, ¿cómo un contribuyente puede sentirse bien con este Estado que cada vez te aprieta más y te quita más el dinero del bolsillo para luego dárselo, digamos, a planillas y a sueldos, como en este caso de la presidenta? No creo que es algo que hay que poner en la mesa. Ahora, con el tema del Reinfo, hablando también de esto, es una muestra de la debilidad del Estado, ¿no? En el 27 de noviembre estuvimos aquí en RPP hablando como Asociación de Contribuyentes de este tema y yo mencioné en ese momento que el tema del Reinfo, de la formalización, necesitaba un camino diferente, porque se había polarizado tanto el tema, ¿no?, que los gremios de minería formal y los gremios de sindicatos de mineros en vías de formalización tenían dos posturas totalmente divididas y polarizadas. Y el ministro está en medio de esta encrucijada y evidentemente no hace ni una ni la otra, ni apoya la minería formal, ni defiende, digamos, la ley de la minería formal, de las concesiones, del Estado, no defiende, no pone las reglas de juego claras, y tampoco soluciona el problema de muchos reinfos que legítimamente quieren formalizarse. Entonces, cuando tienes una situación así, lo que está pasando es que los puntos más sensibles no se ponen en la mesa. ¿Cuáles son esos puntos sensibles? Y los puntos sensibles siempre han sido áreas naturales protegidas. No puede haber minería. Claro. En la selva, en el bosque, 70% de los bosques de Madre Dios han ido al tacho por la minería ilegal. El CENEP, el norte Amazonas, ahorita está siendo destruida por la minería ilegal. Y eso supone, digamos, que no haya impunidad. Ahí no puede haber reinfo, pues el reinfo no puede entrar en la minería aluvial, en las áreas naturales protegidas. Ahí hay límites, eso no se puede mantener. Segundo, el tema que ha pasado con Nazca, los sitios arqueológicos, patrimonio cultural, zonas que son intangibles, también. No puedes pues querer meterte en un patrimonio arqueológico, en un sitio universal, cultural, a meter minería informal ahí o meter minería ahí, con la venia del ministro y de los alcaldes y autoridades de Nazca y de Ica. Tampoco, hay límites. Tercero, hay proyectos de inversión, hay concesiones del Estado para minería, para obras de infraestructura, espacios en donde el Estado ha concesionado a través de proinversión y que se están metiendo mineros informales. Eso no puedes permitirlo. Ahí están los límites a donde los gremios y sindicatos de reinfos no pueden acceder, no pueden llegar a eso. Y eso los pone en un sitio oscuro. Yo escucho a varios líderes sindicales de mineros en vías de formalización diciendo, no, acá hay 80 y tantos mil reinfos, todo lo queremos, todo. Quieren todo ahora. Sí, claro. Ahora, desde el Ministerio se habla de una depuración. Además, han lanzado cifras importantes de esa depuración que tendríamos justamente a fines de año, ya este registro depurado. Pero lo otro es que también se alega que esta es una actividad ancestral y que por lo tanto no se puede cambiar una realidad, digo, que le ha dado de comer. Me pongo en el argumento, por supuesto, de quienes han venido aquí y nos han dicho, pero nuestras familias, nuestros abuelos, nuestros ancestros han trabajado de esto desde siempre. ¿Cómo manejamos el tema social? Ese es otro reto. Es una muy buena pregunta porque ahí viene la parte sensible del punto medio de este nuevo camino que se tiene que buscar. El problema es muy sencillo.
más allá de estos límites que he puesto, áreas naturales protegidas, sitios arqueológicos, culturales y concesiones del Estado, hay una serie de concesiones privadas en donde, más allá de si son ancestrales o no, son artesanales, superpuestos a la concesión. ¿Sí? Y el argumento de los sindicatos y gremios informales es, no están haciendo nada, son concesiones ociosas. Y el segundo argumento es, nos exigen un contrato de explotación, las concesiones mineras, y no nos dan el precio que merecemos, ¿no? Sino que quieren pagarnos menos, o quieren procesar el mineral donde ellos deciden, en fin, no se ponen de acuerdo en los términos. Esa negociación es importantísima para solucionar el problema de fondo porque ahí vas a separar la paja del trigo. Hay muchos reinfos que están viendo cómo son criminalizados, o sea, dice, todos los reinfos son criminales. Claro, si los pones a todos de ese lado, se van a pelear con todos, con los privados, con el Estado, se van a meter donde sea. Ese tema tiene una solución, pero es una solución que tiene que ser dialogada. Yo creo que efectivamente en las concesiones privadas, más allá del tiempo, hay una serie de consideraciones en el contrato de explotación que pueden ser analizadas. El precio de mercado, por ejemplo, ¿no? O sea, si el minero que está explotando ahí puede recibir un precio menor por el mineral en una planta formal o de otro comprador, que no esté obligado a venderlo a la minera que es la concesionaria, que se negocia a precio de libre mercado. Entonces, pero lo has dado en el clavo, porque ese tema es el tema más importante y es un poco el tema que nadie quiere poner en la mesa. El Ministerio, ¿no?, lo que ha dicho es nosotros vamos a promover el diálogo, pero no se entiende en la práctica cómo intervenir, cómo va a ser la intervención del Estado dentro de un acuerdo que, como dices tú, al que finalmente tienen que arribar los dos privados, con la conformidad, claro, ceder. Y ambos van a tener una discusión, ambos van a tener que ceder, pero no hay manera de que el Estado los obligue a ceder, si no es al cabo de la propia negociación. Así es, sí, de acuerdo. Y ojalá que esa negociación se dé, pero en este momento lo que vemos es un Congreso que quiere irse con todo, con los informales y los ilegales finalmente detrás, y al ministro que está en el medio sin hacer nada, ¿no? Señor Beteta, la asociación que usted preside y que ha fundado tiende a que los ciudadanos que pagamos impuestos cobremos conciencia que tenemos un derecho a saber qué se hace con los impuestos que pagamos. Pagamos de buena fe cuando vemos que se invierte bien y que hay seguridad pública, que hay carreteras, que hay escuelas y que hay servicios de salud públicos. Entre los impuestos que pagamos, el más general es el impuesto general a las ventas, porque viene con el precio de todos los productos y los servicios que nosotros adquirimos. Y sobre esta materia, sobre el uso del IIGB, han habido decisiones que tienen que ver con la voluntad de transferir más dinero del Estado, es decir, de nuestros impuestos, a las regiones. Explíqueme, por favor, cuál es la posición de la asociación que usted preside respecto del uso que se pretende hacer del IIGB. Bueno, en primer lugar, me hubiera encantado fundar la Asociación de Contribuyentes, pero la fundaron un grupo de emprendedores de la Universidad Católica hace casi 11 años. Yo llegué al poco tiempo, pero... Bueno. Para aclarar, porque lo conozco de hace tantos años. Sí, un grupo de amigos muy inteligentes fundaron esto hace tiempo. Ahora, sobre el tema del cambio en la estructura interna del IGB, estamos en absoluto desacuerdo por tres razones muy sencillas. Primero, los gobiernos locales no ejecutan ni el 30% del presupuesto a veces que les da el Estado, ¿no? Entonces, le estás dando más dinero a gente que no lo ejecuta. En segundo lugar, lo gastan en planillas, en consultorías y en sueldos, no en obras, no en servicios, porque no tienen la capacidad para hacer proyectos de inversión. Entonces, estás tirando más plata para que se contrate más gente que al final no está generando los servicios que la gente necesita. Y lo tercero es que la estructura del IGB ya de por sí, como tú bien dices, es el 60% de la recaudación. Nosotros en la Asociación de Contribuyentes somos muy cuidadosos con los impuestos que se cobran porque pensamos que el Estado tiene que recibir lo justo y lo necesario, nada más. Nunca nada más de lo que requiere. El Estado nunca debe tener mucho dinero. Cuando le sobra dinero es peor. Y el Estado peruano está ahí tas con tas. Entonces, efectivamente, en este caso, si rompes la estructura del IGB, sí estás afectando la caja del gobierno nacional y de la recaudación, porque le estás dando el dinero a municipalidades y a gobiernos locales que no tienen la capacidad de gastarlo bien. Entonces es una medida totalmente equivocada, pero como lo conversamos antes de la entrevista,
este gobierno muestra una debilidad tan fuerte que simplemente cede a todas las presiones de manera populista y anda regalando el dinero de los contribuyentes por todos lados. José Beteta, presidente, pero no fundador de la Asociación de Contribuyentes, muchas gracias. Gracias. Sobre todo Gracias. porque al mismo tiempo se promueve la conciencia con sus intervenciones de que hay que pagar impuestos, pero que por otra parte hay que saber si se están usando bien o no esos impuestos que pagamos. Muchísimas gracias, señor Beteta, por su presencia acá, y no volveremos a decir que usted ha fundado la asociación que preside. Muchas gracias por precisarlo. Hacemos una pausa y retomamos Ampliación de Noticias.